Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a compartir el Evangelio de Juan. Sí, me toca compartir el capítulo 1 y 2. A Juan se le atribuye este cuarto evangelio. ¿Sí? Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor. Eran pescadores judíos. Se considera que escribió en el año 85 después de Cristo, ¿sí? Este evangelio. Juan perteneció al círculo íntimo de Jesús, de los seguidores de Jesús. ¿Y para qué lo escribió? Para conducir a los lectores a una fe sólida, ¿sí? Sobre la base de las palabras y las obras de Jesucristo, para que tuvieran vida en su nombre, ¿sí? Juan presenta el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Jesús, como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Vamos a leer en Juan 1, voy a leer en la versión NBI que tengo yo acá. Y dice el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, ¿sí? Por ahí siempre costó este juego de palabras, que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y a mí particularmente en su momento yo decía cómo, quién era quién o cómo era. Sabemos que es la acción de hacer. Dice que Dios, en el principio había un desorden, él ordenó todo ese desorden, y en el Antiguo Testamento aparece un Dios creador, aparece un Dios que ordena, aparece un Dios creador del mundo, ¿sí? En cambio, en el Nuevo Testamento, Dios pronuncia su palabra definitiva a través de la palabra viviente, que es a través de su Hijo Jesús, ¿sí? Por eso el verbo era Dios, por eso en Él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Por eso cuando Jesucristo muere, es consumado, todo se cumple, toda palabra eh, es, es hecha, ¿sí? Y Juan declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Juan muestra que la fe en Cristo, la fe en Él, está basada en evidencias, ¿sí? Y yo tomé en estos dos capítulos, que no son muy largos, tomé 7 puntos. En el primero estaba titulado Testimonio de la luz verdadera, ¿sí? Acá tomé con el libro de Hechos 19:4, que dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, este es en Jesús el Cristo. En el que da testimonio de la luz verdadera es Juan el Bautista, ¿sí? Que era primo de Jesús, y era el que allanaba el camino, era el cual el profeta Isaías hablaba, del que iba a venir allanando el camino, ¿sí? Hablando, llamando al arrepentimiento a todo aquel que estaba en pecado, que estaba en oscuridad, para que recibiera la luz, ¿sí? Esa luz admirable que es Jesús. Y
En este capítulo 1 habla de, yo marqué algunos versículos puntuales, por ejemplo el 1:11 que dice, vino a los suyos y no le recibieron. En el 12 dice, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? En aquel tiempo Jesucristo vino como la luz del mundo. Juan hablaba de Jesús, del Hijo de Dios que iba a venir, y que iba a sacar de las tinieblas de la oscuridad a todo aquel que estaba cautivado, ¿sí? Y dice que él vino a los suyos, vino y no le recibieron, no creyeron, lo maltrataron, lo mataron, ¿sí? Pero también vino a aquellos que creímos en él, y acá entramos nosotros también, no solo los que creyeron en aquel tiempo, sino los que creímos en él después, a medida que pasó el tiempo, y podemos ver la luz, y fueron abiertos nuestros ojos para el entendimiento, para poder recibir de él y conocer a ese Dios que no podemos ver ni podemos tocar, pero sabemos que es real, y sabemos que a través de su Santo Espíritu podemos sentir y lo podemos conocer y lo podemos entender. Y nos dio potestad de ser llamados hijos, ¿sí? Somos llamados hijos de Dios. Como punto 2, marqué el verbo se hace carne, ¿sí? Esto que hablaba de que Jesús, las palabras y las obras de Jesús se hacen evidentes, el verbo se hace carne. Acá se evidencia la acción de pasar de hijo de Dios a ser hombre, para entender todas las cosas de los que vivimos en este mundo, ¿sí? Dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese tiempo él vino, comenzó a predicar, comenzó a hablar a través de parábolas, comenzó a hacer sanidades, a hacer milagros, comenzó a mostrarse, y Juan lo declaraba y lo presentaba como el Hijo de Dios, del Dios vivo, ¿sí? Pero ese espíritu fariseo no permitió que pudieran ver, no permitió que pudieran entender a qué había venido, para qué había venido. El punto 3 marqué el Cordero de Dios, porque también Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Esto está en el 1:29. ¿Alguien lo quiere leer? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Ese quitar, eso que hacía Jesús, era quitar la falla, quitar la ofensa, quitar la culpa, quitar la maldad, quitar ese pecado, ¿sí? Y no decía de este o de aquel grupito, sino del mundo, ¿sí? Generalizado. Él vino por todos y para todos. Entonces, eso lo quería destacar. Y cuando relata la palabra que cuando él se presenta delante de Juan, Juan dice que él no es digno. Entonces, pero él cumple la palabra de Dios de ser bautizado Jesucristo en agua, y ahí se abren los cielos, desciende la paloma como el Espíritu Santo, y es a partir de ahí donde ya comienza esa manifestación espiritual, ¿sí? Como punto 4 marqué los primeros discípulos que aparecen a partir del versículo 35. Relata la palabra de aquellos que fue llamando a medida que él iba avanzando en su ministerio, iban apareciendo, y dice la palabra que oían de él,
escuchaban de él y lo seguían, querían seguirlo, ¿sí? Y así él fue armando su grupo de apóstoles. Como punto 5, marqué el primer milagro, estas bodas de Caná en Galilea, donde es invitado a las bodas, bueno, y se quedan sin vino. Y ese es el primer milagro que Jesús hace, convierte el agua en vino a pedido de su mamá. Yo me ponía a reflexionar, ¿no? Uno que es mamá. Según la palabra, la madre se acerca y le dice, no hay vino. Y él obedeció a su mamá, más allá que él le decía que su hora no había llegado, no discutió un pedido de su mamá. Y estábamos hablando de ya un varón grande, ¿sí? Formado, hecho hombre, no era un niño. La obediencia, ¿no? No solamente la sumisión, sino la obediencia, no solamente hacia Dios, sino hacia su propia mamá, su mamá carnal, digamos. Cómo era ese corazón, ¿no? De obediente. eh, y ese corazón humilde y ese corazón que podía ver más allá de todos cómo eran las personas que estaban en ese lugar. Quizá eh, ese matrimonio que se casaba, quizá no se merecía tantas tinajas de vino. Pero bueno, él hizo eso a pedido de su mamá. Y ese fue su primer milagro. Como punto 6, habla de, ya en el capítulo 2, que purifica el templo. Y acá, cuando Pablo hoy preguntaba si Dios nos había hecho sentir algo, a mí me marcó mucho eh, el, el capítulo 2, el versículo 16, que dice, no, este es el anterior, a los que venían bueno, el celo, cuando Jesús purifica el templo y dice lo que había hablado el profeta. ¿Alguien me puede leer el Salmo 69:9? Otro que busque Romanos 15:3 y yo voy a leer el 2:17. El 2:17 dice, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y el Salmo 69:9. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Salmo, hola. Salmo 69:9. 69:9. Me Bien, consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. En bien, la versión gracias. Dios habla hoy. Ok, gracias. Y el Romanos 15:3. Tienes apagado el micrófono, Marta. Martita, el micrófono. Espera un minuto. Ahí está. Ahí está. ¿Lo leo de nuevo? Sí, Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. bien, gracias. El celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consumirá, cuando hablaba el profeta Isaías. Y dice que él cargó no solamente con eso, sino con todas las ofensas, todas las palabras quizá de maldición, de enojo, recayeron sobre él. Este, y yo meditaba, ¿no? En este celo de que a veces pensamos, ¿no? Jesús se enojó, fue uno de los momentos en el cual él sintió ese enojo, ese celo por los santos, porque estaban convirtiendo su casa en un lugar de mercaderes, de negocios, de compra y venta, ¿sí?
y era un lugar santo, ¿sí? Era un lugar donde debía buscarse la presencia de Dios, pero llevándolo en ese contexto, había tanta idolatría que el momento en el cual ellos pedían perdón por sus pecados, lo hacían a través de la ofrenda. Y a veces ni siquiera preparaban una ofrenda, sino que iban y compraban lo que encontraban ahí afuera de ese templo y presentaban. Y todo ese negocio era eso, era un negocio, era darle a Dios o la ofrenda en ese momento que ellos suponían que le daban a Dios para perdonar sus pecados, era algo insignificante. Y se había desviado la visión de lo que era la casa, de lo que era el templo. Y muchas veces hoy nos pasa eso. Muchas veces nosotros, yo siempre digo, el cristiano es puesto en vidriera, ¿sí? Nosotros no tenemos que hablar fuerte, nosotros no nos tenemos que enojar, nosotros no tenemos que hacer un montón de cosas según el mundo. Pero a veces nos arde ese celo por la casa, ese celo por defender a Dios, ese celo por decir, no entiendo por qué siguen con la idolatría, no entiendo, como decía la mamá el domingo cuando predicaba, se oró por el enfermo, se sanó el enfermo y nunca más buscó de Dios. Y realmente ese celo nos moviliza muchas veces de esto de no la casa en sí, casa de las naciones, sino la casa del Padre, la casa de Dios, el tener ese encuentro con Dios que puede estar en cualquier lugar. Dios está en cualquier lado. Entonces, ese celo de no entender el por qué cuesta tanto volverse a Dios, el por qué seguir con el por qué volver como el perro al vómito, celo. Y yo creo que Jesús sintió ese celo por lo que significaba para él el lugar en el cual él después iba a predicar y en el cual, y ese lugar por el cual él iba a ser rechazado, iba a ser herido, iba a ser burlado, ¿sí? Y ese celo tiene que ver también con la pasión, ¿sí? De defender algo que nosotros no queremos que se contamine, ¿sí? Y a veces la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y deberíamos tener ese celo, esa pasión de decir, no, no se va a contaminar este templo, no lo voy a negociar este templo, no voy a hacer tal cosa, porque nace en mí un celo santo, ¿sí? Realmente me tocó la palabra en ese sentido. Perdón. Y el último, el 7, como punto 7, puse el que sabe lo que hay en los corazones. Esto habla el capítulo 2 en el versículo 23 al 25, lo voy a leer rapidito, dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, es decir, de todos, aún de nosotros. El único que escudriña y pesa los corazones es Dios. Él ve todo más allá, sabe lo que falta, sabe lo que sobra, sabe todo, ¿sí? A mí me apasiona un texto que dice que sus ojos miran y recorren toda la tierra. Y yo siempre digo, yo me imagino, ¿no? En toda la locura que más allá que de verdad tengo, yo como, está mirando, sus ojos están recorriendo, o sea, y si me mira a mí, mira a los míos. Y tengo una responsabilidad, y tengo ese celo, y de ver de que Dios no puede ser engañado, y que va a escudriñar mi corazón, y va a ver, y va a saber lo que pienso, lo que digo, lo que hago. No solamente yo, ustedes también, todos. Por la gracia y misericordia que somos llamados hijos de Dios, y que fuimos
y somos parte de aquellos por los cuales Él oraba cuando Él ya estaba a punto de ser crucificado y decía que oraba por los que venían. Esos que venían éramos nosotros. Y bendito día aquel en el cual Él oró por los que estaban ahí y por los que iban a llegar, o sea, nosotros. Así que bueno, nada, animarlos a que sigamos esforzándonos, buscando, orando, amando a Dios, como ese primer día que apareció esa luz en nuestros corazones y nos iluminó por siempre y para siempre. Gracias por escucharme y hasta acá. Gracias, Gloria. Bueno, ahí mientras Aldo se va preparando, una cosita, no sé si sabían que hoy, a partir de las 6 de la tarde, inició el día de la expiación, el día del que los judíos conocen como Yom Kippur, ¿sí? Lo busqué acá para pronunciarlo de la mejor manera, el día del perdón, se llaman, el que nosotros conocemos como el día de la expiación, del cual habla Levítico 16. ¿Y a qué viene esto? Porque, como decía Gloria, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que comúnmente decimos el chivo expiatorio. Bueno, espiritualmente entonces entendemos que los tiempos los marca el pueblo hebreo, el pueblo judío, y hoy justamente se celebra el Día del Perdón, ¿sí? Empezó a las 6 de la tarde, que es cuando inicia el día para el pueblo judío, y terminará el día de mañana. Así que aquí en Neuquén también lo están celebrando, en Neuquén, ¿sí? En Buenos Aires y en cada lugar. Y si alguno por ahí busca algún video, en Jerusalén también están haciendo sonar los shofares. Entonces es el día del perdón. Muy bien, Aldo, queda a cargo. Bueno, a mí me tocó, bueno, ver Juan 3, 4 y 5. A mí también me gusta mucho ver las palabras, ¿no? Cómo se traducen al español, a nosotros. En el capítulo 3 hay varias palabras que se repiten. Una de ellas, la primera, es Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego. El nombre griego quiere decir Nike, o sea, Nike, como las zapatillas Nike, quiere decir victoria. Y Demo es pueblo. O sea, Nicodemo es victoria del pueblo. Eso para que lo tengan. Y a mí me gusta siempre, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que Jesús está haciendo. Después, bueno, también aparece Moisés, que, bueno, en Moisés es el que fue arrojado a las aguas, que quiere decir el enviado, el lanzado, o sea, lanzar, y también librar. También tiene que ver con salvación, Moisés. Después, bueno, viene Judea, viene de Judá, que es adoración. Después viene Juan el Bautista, que Juan quiere decir fiel a Dios. Y también está Jordán. Jordán en este caso quiere decir descender. Por eso nuestro papá, el pastor, siempre habla de Jordán, porque es una forma de descender. O sea, por eso Jesús se bautizó, como decía, se bautizó en el Jordán, porque era una forma de humillarse, una forma de descender. Y eso es lo que nosotros hacemos en el bautismo también, ¿no? Nos humillamos, nos ponemos bajo la guarda del Señor. Después tenemos Galilea, que Galilea quiere decir rollo, porque en ese lugar hay dos cerros que son como los rollos de la Torá, por eso que le pusieron Galilea, las regiones. Después tenemos Samaria. Samaria quiere decir torre de vigía o atalaya. Después tenemos Sicar, todos los lugares donde estuvo el Señor Jesús. Sicar quiere decir borracho o ebrio. Después Jacob, que también lo tenemos, ¿no? Tomar del talón, suplantar. Y también me gustó de esto que dice ser más listo. Ser más listo quiere decir Jacob. Después tenemos José, que añadirá Jerusalén, ciudad de paz.
Mesías, el ungido, Caná, que recién Gloria decía, ¿no? Donde el Señor convirtió el agua en vino, el primer milagro de él, quiere decir lugar de junco o caña. Después, que ahí voy a contar una historia, Capernaum, que quiere decir campo o lugar de arrepentimiento. O sea, ciudad de consuelo también. Naúm quiere decir consuelo y ciudad de consuelo. Y después tenemos Betesda, que ahí también vamos a hablar un poquito, que es casa de misericordia o casa de gracia. Eso como para que tengan un apunte. Entonces, me gusta siempre buscar, ¿no? El significado de los nombres porque tiene mucho que ver con la historia que se está contando. Por eso Jesús iba de un lado a otro, porque por eso Jesús se juntó con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, en el pozo de Jacob. O sea, ahí entonces tiene mucho significado el nombre. Y bueno, en particular a mí me gusta el Evangelio de Juan, como decía Gloria también. Juan muestra el amor de Cristo hacia nosotros, pero también muestra cómo él como hombre empezó con un milagro y terminó en la resurrección. O sea, cómo va creciendo, ¿no? A medida que Juan relata en su evangelio, cómo va creciendo el hombre en la tierra, ¿no? Cómo va creciendo el Cristo en la tierra y cómo va creciendo Dios en la tierra. Entonces a mí me gusta esto porque para nosotros va creciendo en nuestra vida también y va siendo la persona más importante de nuestra vida. Así como en el Evangelio va creciendo, en nuestra vida, en nuestra casa, va creciendo. Y como dice también, ¿no? Juan el Bautista, dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso es lo que Juan va relatando en todo esto. Ahora empezamos con el tema. Esta fue una introducción. Así que estamos en Juan 3, vemos el relato de Nicodemo, cómo vino de noche buscando a Jesús. El que busca a Jesús, seguro lo va a encontrar. O sea, él vino de noche por cuestiones de que era del Sanedrín, y bueno, pero el que busca a Jesús, sí o sí lo va a encontrar. Jesús, de alguna forma, se le va a presentar. Por eso, por ahí hay, ¿no? Formas de buscarlo. Distintas formas hemos tenido, pero él va a estar en nuestra vida. Nicodemo, él se consideraba hijo de Abraham porque cumplía todo lo que eran las leyes. Para estar en el Sanedrín tenía que ser alguien entendido en leyes. Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Acá vemos el maestro de la ley que comenzó a creer en Jesús por los milagros, pero cuando Jesús le dijo que si no nace de nuevo no verá el reino de Dios, él lo traslada, creo yo, no es lo que yo recibía, a la época de Abraham, o sea, hacia Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Ismael, que fue el hijo de la carne, pero el otro fue el hijo del espíritu, el hijo de la promesa, el que viene de arriba, que fue Isaac. O sea, nosotros, eso también, ¿no? Para nosotros es importante, porque por eso es necesario nacer de nuevo, nacer de la promesa. ¿Y cuál es nuestra promesa? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Creer en Jesús. Esa es nuestra promesa. Entonces, ahí es nuestro nacimiento nuevo. Por eso yo también estoy orando en este tiempo para que haya más gente nacida del Espíritu, nacida de nuevo. Porque creyentes, por ahí quizás sabemos, o sea, hay muchos, ¿no? Como decíamos el otro día, está el creyente y el discípulo, ¿no? El creyente es el que busca para orar, pone la cabeza para que lo oren, y el discípulo es el que va, el que ora, el que se mete. Como decía José Luis, los chicos tienen esa carga, pero ellos, porque son discípulos. O sea, hay mucha diferencia entre el que cree nada más y el que es discípulo. Así que en eso José Luis está bien porque ellos son discípulos. Bueno, Ismael nació a través de la carne, ¿no? Y es como que hemos nacido nosotros de Jesús. Eso está desde el versículo del capítulo 3, versículo 1 al 21. Acá dijimos Nicodemo es Nike, que es victoria, y Demo, pueblo. Y así que victoria del pueblo. Después tenemos el relato de Juan el Bautista sobre Jesús. Eso está en el versículo 22 al 36, donde, como también decía Gloria, dando testimonio de quién era Jesús. De ahí ya pasamos al capítulo 4.
El capítulo 4, del versículo 1 al 45, está el relato que ya el otro día estuvimos dando, por ahí si quieren ver los videos, de la mujer samaritana. Estuvimos hablando mucho de ella y bueno, hay varias cosas también a rescatar por ahí, ¿no? Hay muchas también de reflexión. Bueno, Samaria quiere decir torre de vigía o atalaya. Después tenemos del versículo 46 al 54, la curación del hijo del oficial del rey. Esto es en Caná, eso es justamente también donde el agua fue convertida en vino por el Señor Jesús, que es el lugar de Junco o Caña. Y de ahí también él se va a Capernaum. Capernaum, ya dijimos que es Cafarnaún, campo o lugar de arrepentimiento, ciudad de consuelo. El Señor Jesús estuvo mucho tiempo, inclusive tenía así como una oficina, él tenía su casa ahí en Capernaum. Él salía a distintos lugares, pero siempre volvía a Capernaum. Capernaum era como un lugar estratégico, o sea, de donde él preparaba todos los viajes y desde ahí salía. Allí Jesús realizó muchos milagros. Sanó al siervo del centurión, al paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos a la presencia de Jesús, que fue, ¿no? 4 amigos lo bajaron por el tejado. Eso lo hizo ahí en Capernaum. Y también sanó al hijo del oficial. Llamó a Leví, un recaudador de impuestos. ¿Alguno se acuerda de qué nombre después tuvo Leví, el recaudador de impuestos? De los discípulos, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Tiene, si no lo digo, o lo dice Marta. Mateo. Mateo, exactamente. Mateo. Bien, bien. Dio muchos mensajes, incluyendo el pan de vida. El pan de vida lo dio ahí en Capernaum. Bueno, de ahí ya hay muchas historias, ¿no? Para contar sobre Capernaum, porque en ese lugar Jesús lo tomó, así como decíamos, un lugar principal de donde él se empezaba a mover. En un momento nos dio la posibilidad de leer, ¿no? La Biblia en uno de los altares. Bueno, una de las historias se centraba en estos lugares, ¿no? Que desde ahí salía hacia las Pascuas y subía a Jerusalén el Señor Jesús con sus discípulos. Y bueno, de ahí pasamos a Juan 5. En Juan 5 también hay muchas historias, muchas cosas que a mí me conmueven de la forma en que el Señor se movía en la misericordia que Él tenía hacia los que estaban enfermos. En Juan 5, del versículo 1 al versículo 9, que ahora lo va a leer Marta, para tener una idea de lo que está relatando, ¿no? El Evangelio. Oración de un paralítico. Juan 5. Después de esto se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tenía 5 pórticos. En esto estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Bueno, acá nosotros vemos también, ¿no? Un milagro que hace el Señor, pero yo también me gusta ver, ¿no? La puerta de las ovejas.
La puerta de las ovejas es una de las 12 puertas que hay en el templo, en el antiguo templo de Jerusalén, que también está en Nehemías, que fueron levantadas las puertas y demás. Y la puerta de las ovejas tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con los pastores. Así que por esta puerta se llevaban las ovejas para el sacrificio de las Pascuas al templo. Esa era la puerta por donde ingresaban todas las ovejas o el cordero. Por eso también cuando Gloria decía, ¿no? El cordero de Dios. Él, esto se hacía todos los años. Y no sé la cantidad, pero yo he leído por ahí que hasta 250.000 ovejas llevaban en ese tiempo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesús murió por todos nosotros una vez y para siempre. O sea que ese sacrificio, eso ya no cuenta más, Él ya lo hizo. Así que, ¿qué significado tiene, ¿no? La puerta de las ovejas? Y después el estaque de Betesda, que Betesda quiere que decir casa de misericordia o casa de gracia, con 5 pórticos. El número 5 en lo profético tiene mucho que ver, porque eso es el número 5 es de gracia. O sea, la gracia, los 10 mandamientos se dividen de 5 en 5. O sea, hay 5, los primeros se relacionan de Dios con las personas. Y los 5 segundos están dedicados a cómo las personas tratan a las personas, o sea, cómo nos tratamos entre nosotros. O sea, por eso y después tiene muchísimos más, hay muchísimo el número 5, por eso también Jesús establece ahí un milagro, establece la gracia. Y la gracia que es un favor inmerecido, es un regalo. Que hoy nosotros estamos en eso, ¿no? El Señor Jesús nos dio de esa gracia, así que aprovechemos este tiempo de gracia. Aprovechemos para hablar, aprovechemos para predicar, aprovechemos para sanar, aprovechemos para orar. Hay muchas cosas que podemos hacer en este tiempo de gracia. Por eso Jesús habla mucho de eso, ¿no? La palabra dice que estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ninguna de estas personas podía entrar al templo. Estaba prohibido para los que tenían alguna dificultad de estas entrar al templo. O sea, estaban todas cerca, muy cerca, pero lejos, o sea, fuera del templo. Entonces, un paralítico de por 38 años esperaba que alguien lo metiera cuando las aguas se movían. Yo reflexionaba en esto, que es lo que también recibí, ¿no? ¿Cuántos hoy están paralizados esperando que algo se mueva? O sea, ¿cuántos, ¿no? De las personas que por ahí vamos a la iglesia, estamos esperando que alguien haga algo? O sea, que se muevan las aguas o que suceda algo, ¿no? Cuando el Señor dice que nosotros estamos para eso. O sea, nosotros somos los que estamos hoy capacitados para el movimiento del agua, para que la gente reciba sanidad. Quizás hay personas esperando, ¿no? Esperando fuera del templo, esperando fuera, tener una palabra de consuelo, una palabra de misericordia y poder entrar en el tiempo de la gracia. Así que yo creo que el Señor Jesús con esta enseñanza nos está diciendo eso, ¿no? Él nos está enseñando que la posibilidad está. No importa el tiempo que esté. Yo me imaginaba a este paralítico, 38 años, todos los días lo llevaban a la mañana y lo iban a buscar a la noche. Todos los días tenía alguien que lo llevara. O sea, ¿cuántas personas también hay que llevarla a la iglesia también, ¿no? O sea, estas cosas a mí me movilizan a decir, wow, o sea, hay tanto tiempo, ¿no? Que se espera algo y estamos capacitados y el Señor nos dio toda esa gracia justamente, ¿no? Para poder predicar y llegar a las personas. ¿Vos decís que lo llevaban? Sí, que acá dice que claro, que todo, allá. sí, porque todos los días lo llevaban. Ah, O sea, porque él no podía, porque él, al ser paralítico, esa es una de justamente, al ser paralítico él tenía que tener sus necesidades, o sea, él tenía que moverse, se tenía que bañar y tenía que sus cosas, o sea, no era sencillo para él tener ese estado, ¿no? Porque tenía que comer, tener alimentos y demás, y
esperando en eso que algo sucediera, y por ahí hay unas versiones que dicen, amén, hay unas versiones que dicen que el ángel que se movía ahí, que no era un ángel de Dios, sino que Acá dice que era un más que ángel del nada Señor. claro, era más que nada una superstición. Entonces, ellos estaban con eso, esperando eso, y en este caso se acercó el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le preguntó? Lo primero que le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él lo primero que dijo, no tengo nadie que me lleve al agua. O sea, excusando, ¿no? Poniendo una excusa. Quizás estaba acostumbrado, quizás estaba ya entregado, no lo sé, pero él ponía, ¿no? Eso como excusa. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Somos los que debemos agitar el agua o llevar a esas personas a que ellos puedan entrar en el templo, porque hoy están las condiciones dadas para que esas personas vayan al templo. Son ellos los que tienen que ir al templo, son ellos los que tienen que buscar la sanidad. Entonces, nos está hablando, ¿no? Que esa gracia es el Espíritu Santo en nosotros, es el poder que nos dio, el poder de sanar, porque también hay palabra que tenemos, que sanaremos a los enfermos, echaremos fuera a los demonios. Entonces, eso debemos hacerlo, ¿no? Hacerlo una realidad, y eso también va de acuerdo a la fe, porque también la fe, ¿no? Mal direccionada no es buena, la fe bien direccionada es la que funciona. Este paralítico también tenía fe, porque de una forma u otra iba todos los días, o sea, era, ¿no? Era algo que la fe en él no faltaba, pero estaba mal direccionada. Y Jesús vino y se presentó en este caso, ¿no? Yo lo que a mí me llamó también la atención, ¿no? En esto, que acá nosotros vemos tres tipos de personas. ¿Cuánto me queda? Bueno, acá hay 7 minutos. 7 minutos. Bueno, acá hay tres tipos de personas en las cuales el Señor da un relato. Primero es Nicodemo. Nicodemo dice que lo fue a buscar al Señor. Lo fue a buscar de noche, pero lo buscó, se interesó en buscarlo. Después está la mujer samaritana. Que la mujer samaritana tuvo un encuentro porque el Señor Jesús esperó que ella fuese al pozo y tuvo el encuentro. O sea, eh, quizás accidental puede ser, pero ya Jesús sabía que tenía que pasar por ahí. Y luego tenemos el paralítico, ¿no? Del estanque de Betesda, donde Jesús directamente él va. Él va hacia la necesidad, él va hacia el que está necesitado. Y bueno, con este milagro, después vinieron, ¿no? Los fariseos decían en el día de reposo y lo perseguían y lo querían matar por esto. Entonces, yo también en esto, a lo que decía José Luis, que los chicos por ahí tienen que ir a la casa, ¿no? A dar esa palabra. Y ellos son luz. Y la luz, ¿qué es lo que hace? La luz divide las tinieblas, o sea, las tinieblas. Entonces, esa es la confrontación, ¿no? Que pero ellos como son luz, siempre van a tener la victoria. O sea, siempre van a ser Nike, siempre van a tener la victoria. Entonces, eso es lo bueno de la palabra de Dios, ¿no? Que siempre nosotros vamos a obtener la victoria de acuerdo a nuestra forma de creerle a Dios. Y bueno, en esto me centré, ¿no? Sobre todo el paralítico que su primer pregunta, la pregunta que le hizo el Señor, le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea, ¿realmente quieres ser sano? Eh, Como para que rompiera en su interior algo, ¿no? Porque ¿quieres ser sano? Y bueno, hoy es la pregunta, ¿no? A los que necesitan algo. ¿Quieren realmente? ¿Quieren? ¿Quieren salir de donde están? ¿Quieren ser libres? Porque ellos también, ¿no? Con su boca tienen que confesar que quieren salir, que quieren ser libres, que esa es una de las formas de romper con todo lo que vienen cargando, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Así que en esto me centré y bueno, esta es la reflexión que
yo dejé para este tiempo, así que, bueno, los bendigo, espero que haya sido de enseñanza y de crecimiento.